Unidad Manejo del Estado Hipertensivo del Embarazo, clave azul. La atención prehospitalaria comprende todos los servicios de atención y transporte que se brindan a la paciente antes del ingreso y a un establecimiento asistencial y bajo las normas de bioseguridad. Se debe reconocer las situaciones críticas y brindarle de manera inmediata los cuidados oportunos para mejorar las condiciones de transporte e ingreso al hospital, obteniendo una mayor sobrevivencia. Dentro de la prevención primaria, podemos sugerir el reposo en cama, aunque este no se recomienda por no tener una evidencia justificativa. Se indica suplemento de calcio en zonas donde su ingesta es baja, de 1.5 a 2 gramos. Se controla el consumo de sodio. La dieta debe ser normosódica y normoproteica. En base a la evidencia actual, se recomienda la administración oral de 75 a 100 miligramos de ácido acetilsalicílico todos los días a partir de la 12ª semana de embarazo hasta el parto en mujeres con alto riesgo para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional. El ecodoppler de la arteria umbilical es un poderoso predictor del resultado perinatal adverso en embarazos de alto riesgo. El daño vascular aumenta el índice de resistencia. Cuando es del 50 al 70% está asociado con un flujo diastólico ausente y reverso, lo que se relaciona con asfixia y compromiso fetal, elevando la tasa de mortalidad perinatal. La ecografía Doppler, mediante el índice de pulsatividad de la arteria uterina, ha demostrado ser factor predictor de preeclampsia al realizarlo entre las 11 y 15 semanas, si su resultado es mayor para el correspondiente para la edad gestacional y la presencia de un notch. En el manejo de la preeclampsia severa, debemos de recordar que es una emergencia hipertensiva, con una crisis de hipertensión de presiones de más o igual de 160-110 y manifestaciones de encefalopatía hipertensiva o compromiso de órganos blancos. El enfoque terapéutico se basa en el manejo de la presión arterial junto a la prevención de complicaciones. El tratamiento definitivo es la terminación oportuna del embarazo, preferentemente con gestaciones de más de 34 semanas. Si la condición materna y fetal son estables, se puede intentar un manejo expectante. De igual manera, este tipo de manejo se puede realizar cuando la edad gestacional es inferior a 34 y las condiciones maternas son estables. En productos de 24 a 34 semanas se debe aplicar el esquema de modulación pulmonar fetal con controles intensivos de estas pacientes. El embarazo sin viabilidad o menos de 24 semanas es aconsejable la interrupción. Las crisis hipertensivas son divididas en dos categorías: urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Cuando valoramos la crisis hipertensiva, nosotros vamos a observar que la preeclampsia severa tiene una presión arterial mayor o igual a 160-110. De ahí tenemos que valorar la evidencia de un daño de órgano blanco. Si no existe este daño, se denominará urgencia hipertensiva. Si existe un daño, ya sea por encefalopatía hipertensiva, angina, infarto agudo de miocardio, eclampsia, edema agudo de pulmón o disección de aneurisma, se denominará emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva se refiere a una elevación aguda y severa de la presión arterial con más o igual a 160-110, sin evidencia de daño de órgano blanco, y el tratamiento incluye reducción de la presión arterial durante las 24 horas, antihipertensivos orales y debe de ser valorada en unidades de cuidados intermedios. La urgencia hipertensiva se va a manejar de la siguiente forma: con una reducción de la presión arterial dentro de las 24 horas, con antihipertensivos orales y en cuidados intermedios. Dentro del manejo de la emergencia hipertensiva encontramos medidas generales, antihipertensivos orales más intravenosos, maduración pulmonar fetal, sulfato de magnesio como prevención de la eclampsia mediante su impregnación de 4 gramos en 20 minutos o un mantenimiento de 1 gramo por hora, y la interrupción del embarazo. Dentro del manejo de la emergencia hipertensiva tenemos medidas generales, antihipertensivos oral e intravenoso, maduración pulmonar, sulfato de magnesio, prevención de la eclampsia mediante la impregnación de 4 gramos en 20 minutos y un mantenimiento de 1 gramo por hora, y por último la interrupción del embarazo. Dentro de las medidas generales se encuentra nada por vía oral,
reposo en decúbito lateral izquierdo, actividades de manejo de SCORE mamá y equipo de activación de clave obstétrica azul, frecuencia cardíaca fetal hasta que se estabilice y luego cada 30 minutos. Pasar carga rápida de 250 cc de solución cristaloide, solución salina, fisiológica, en 15 a 20 minutos. Continuar con solución cristaloide, 1000 cc, 125 ml hora, para pasarlo en 8 horas. Control estricto de líquidos administrados, líquidos eliminados cada hora. En cuanto al tratamiento antihipertensivo, hacemos una combinación de vasodilatador endovenoso más antihipertensivo oral, hasta lograr una presión arterial sistólica de 150 a 140 o una diastólica de 190, si no ha finalizado el embarazo. Los antihipertensivos que usamos es la hidralacina, la betalol, el alfametildopa y la nifedipina. En nuestro medio usamos más la hidralacina y la nifedipina. Empezamos con la nifedipina, que es de corta acción, cápsulas o tabletas de 10 miligramos vía oral cada 20 minutos hasta 3 tabletas y luego 1 a 2 tabletas cada 6 horas. En cuanto a la hidralacina, son ampollas de 20 miligramos en 4 cc o un bolo de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos hasta un máximo de 30 miligramos o una infusión de 0.5 a 10 miligramos hora. En resumen, el manejo de la preeclampsia severa es que vamos a iniciar con una nifedipina de 10 miligramos por vía oral. Esto lo vamos a repetir cada 20 a 30 minutos y si aún así no se controla, con una dosis máxima de 50 miligramos, vamos a mandar un bolo de hidralacina de 5 miligramos IV. Si persiste la presión por encima de 160, 110, mandamos un segundo bolo de hidralacina de 5 miligramos IV, con una dosis máxima de 30 miligramos. La dosis de mantenimiento de la nifedipina es de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Recordemos que los diuréticos únicamente se recomiendan en mujeres con preeclampsia y edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca. En cuanto a la maduración pulmonar fetal, podemos usar betametasona, que es 12 miligramos cada 12 horas por un día de forma intramuscular, 24 miligramos en total, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, un total igual de 24 miligramos. En casos especiales y siempre por criterio del especialista, una dosis de rescate de corticoide puede ser considerada en embarazadas menores de 34 semanas de gestación que se mantienen con un alto riesgo de parto prematuro, 7 días o más después del curso inicial de corticoides antenatales posterior a esta administración. En caso hospitalario o en aquellos niveles de atención en los cuales exista un área de laboratorio, podemos realizar exámenes complementarios como biometría hemática completa, enzimas hepáticas, creatinina sérica, plaquetas, tiempos de coagulación, examen de orina, los cuales debe de repetirse tan frecuente como sea necesario, así sea diariamente. Si existe una plaquetopenia menor a 100.000, se realizan estudios de coagulación. Una vez estabilizada la paciente, debemos realizar el control y registro de los signos vitales, frecuencia cardíaca fetal y reflejos osteotendinosos cada 15 minutos. Controlar y registrar diuresis, asegure el suministro de oxígeno suplementario, evaluar continuamente la presencia de los signos premonitorios y signos de encefalopatía hipertensiva, evaluar el resultado del examen para descartar o diagnosticar síndrome de HELLP. Dentro de las pruebas bienestar fetal, se recomienda el contagio diario de los movimientos fetales por parte de la paciente. Y la prueba primaria es el monitoreo fetal sin estrés. Si esta no es reactiva, se realiza el perfil biofísico. En la exploración general de la paciente se debe buscar los diferentes efectos de la preeclampsia sobre los diferentes órganos blancos, como alteraciones neurológicas, de fondo de ojo, signos de edema pulmonar, distrés respiratorio, anomalías cardíacas, hepáticas, renales, vasculares y alteración del bienestar fetal. Estas pacientes deben de ser trasladadas a un centro de mayor complejidad y debe de ser hecho con urgencia y preferentemente en ambulancia, a un establecimiento de mayor nivel de atención para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, con acompañamiento de un médico o personal de enfermería o paramédico. Dentro de las medidas durante el traslado, se debe tomar la presión arterial cada 5 a 10 minutos durante su transporte.
Se debe dar nueva dosis, ya sea de nifedipina y hidralazina, si la presión arterial se encuentra por encima de 160-110, y un bolo de sulfato de magnesio si presenta un episodio convulsivo. Eclampsias. Las actividades a realizar son evitar las lesiones maternas durante la convulsión. Se coloca un dispositivo acolchado, como mordillo, entre los dientes de la paciente para evitar que se muerda la lengua hasta colocar la cánula de Mayo para asegurar la ventilación. Se coloca a la mujer sobre su lado izquierdo y se aspira la espuma y la secreción de la boca, vómito, sangre, para minimizar el riesgo de aspiración. En cuanto al manejo general de la eclampsia, una vez estabilizada la paciente, debemos realizar actividades de manejo de score mamá, el equipo de activación de la clave obstétrica azul, control y registro de diuresis y signos vitales, frecuencia cardíaca fetal y reflejos osteotendinosos cada 15 minutos. Evaluamos continuamente la presencia de signos premonitorios o signos de encefalopatía hipertensiva. Realizamos la maduración pulmonar fetal según el esquema anteriormente explicado. Y en cuanto al tratamiento del edema cerebral, puede efectuarse con dexametasona de 10 a 20 miligramos endovenosos seguidos por 6 miligramos cada 6 horas hasta tener un resultado satisfactorio. Ya en un área hospitalaria hay que evaluar el resultado de exámenes para descartar o diagnosticar síndrome de HELLP y realizar una cardiotocografía, una prueba basal, con una evaluación neurológica y tratamiento del edema cerebral en pacientes con más de 2 crisis convulsivas o compromiso neurológico. Requiere de un estudio de imágenes. Eventualmente puede requerirse una punción lumbar para descartar o confirmar el diagnóstico de hemorragia subaracnoide. En el manejo de la eclampsia tenemos medidas generales, antihipertensivos orales más intravenosos, igual que lo hacíamos en la preeclampsia severa, maduración pulmonar fetal, control del edema cerebral con dexametasona y uso del sulfato de magnesio para el control de las convulsiones tónico-clónicas. Así damos una dosis de impregnación de 6 gramos en 20 minutos con un mantenimiento de 2 gramos por hora. Si estas convulsiones son recurrentes, mandamos otro bolo de 2 gramos por 20 minutos con un mantenimiento de 3 gramos hora, hasta por 2 bolos. Si aún así no se controlan las convulsiones, pasamos al diazepam, 5 a 10 miligramos cada 10 minutos, máximo 30 miligramos. Y midazolam de 1 a 2 miligramos por minuto, máximo 7.5 miligramos. Por último, debemos de realizar la interrupción del embarazo. Para tomar la decisión de la interrupción del embarazo, debemos de fijarnos en 2 parámetros. 1, si no existe viabilidad del producto o es de menos de 24 semanas. Y 2, si existen lesiones asociadas o pérdida del bienestar fetal. Si no existe ninguno de estos 2 parámetros, entonces nos fijamos en la edad gestacional. Si es mayor a 34 semanas de gestación, entonces tenemos una conducta expectante. Si es menor o igual a 34 semanas de gestación, vamos a hacer una inducción de la maduración pulmonar fetal. Si por el contrario existe una lesión asociada o pérdida del bienestar fetal, vamos a fijarnos también en la edad gestacional. Si es mayor a 34 semanas, hacemos la interrupción del embarazo. Pero si es menor a 34 semanas, nosotros pasamos primero por una maduración pulmonar en dosis de rescate y de ahí realizamos la interrupción del embarazo. La transfusión de plaquetas en el síndrome de HELLP se debe considerar antes del parto cuando el recuento de plaquetas es menor a 20.000 por microlitro. La transfusión de plaquetas se debe considerar antes de la cesárea cuando el recuento es menor a 50.000. Hay que usar el sulfato de magnesio para prevención de convulsiones en el síndrome de HELLP. Y los corticoides pueden ser considerados para las mujeres con un recuento plaquetario de menos de 50.000 plaquetas por microlitro. La finalización del embarazo en el trastorno hipertensivo se debe de considerar dentro de las primeras 24 horas con consentimiento informado, independientemente de la edad gestacional por parto o cesárea, si hay compromiso materno, es decir, si existe una persistencia de la presión arterial por encima de 160-110, a pesar del tratamiento, o existe una liguria de menos de 30 cc por hora. En las primeras 12 horas, independientemente de la edad gestacional por parto o cesárea, si presenta eclampsia o síndrome de HELLP. E inmediatamente e independientemente de la edad gestacional, ya sea por parto o cesárea, si hay compromiso del bienestar fetal.